Benjamín Briceño, muchísimas gracias por hacer el tiempo para compartir aquí tu testimonio, tu camino. Cuéntanos, ¿quién es Benjamín Briceño en el camino de la narración oral? ¿Cómo llegas a este camino y cómo es tu andar? Hola Selene, buenas tardes, días o la hora que sea que se revise este material. Gracias por la invitación, primero que nada por la consideración a, a esta parte de tu investigación. Espero que pues, esta conversación nos ayude a generar aportaciones. Eh, Fíjate que habría que empezar por decir, bueno, más que quién soy en el mundo de la narración, yo plantearía distinto, ¿qué es la narración en mi mundo personal? Que me parece que es más relevante, en términos de que lo otro es como más desde el protagonismo y esto es desde, así como yo lo planteo, es más desde una postura de vida ética y profesional, ¿no? De desarrollo del trabajo. Me preguntabas antes de que iniciáramos cómo llegué a la narración, cuál ha sido mi camino. Fundamentalmente yo soy una persona que se formó en el teatro, en las aulas universitarias de la UNAM, en la carrera de teatro, y eso, bueno, pues me ha dado como la formación como intérprete escénico, investigador, un poco de dramaturgia, un poco de conocimiento de dirección escénica y todo lo que nos aporta, ¿no? El pasar por ese lugar. Resulta que hacia finales de los años 90 yo encontré, por azares del destino, a los narradores orales que empezaban a hacer como un trabajo más visible y público en el Fondo de Cultura Económica, en el naciente programa Alas y Raíces a los Niños, y me llamó mucho la atención las posibilidades pues, estéticas que tenía la narración y expresivas, y sobre todo digamos, esta gran posibilidad que te brinda tener a un ejecutante con una propuesta artística, generando una disciplina más de las artes escénicas. Entonces a mí me gustó mucho la idea y empecé a acercarme más como un observador que como un protagónico. Con el tiempo decidí que mi camino iba más por ahí que en el de teatro, dejé el teatro y me puse de tiempo completo a vivir de la narración oral como intérprete. Ya sería algunos años después cuando me empezaron a solicitar que impartiera talleres acerca de lo que hacía. Y de eso creo que es como, tengo cosas como importantes ahí que comentar contigo, porque yo me resistí durante mucho tiempo a dar talleres de narración, porque si yo no soy tallerista, yo no soy formador, bueno, no usábamos en ese momento la palabra formación, yo no soy un tallerista, yo no soy maestro de la narración, y fue gracias a un colega de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el maestro Jorge Chona, que venía de la Universidad Pedagógica, que un día nos sentó a un grupo de artistas y nos dijo, bueno, es que ustedes tienen ya como todo un bagaje de conocimiento que sería importante empezar a compartir para formar. Él fue de los primeros que le escuché la palabra para formar a nuevos cuadros de gente que se dedique a las artes, o por lo menos que tenga un rigor conceptual para entenderla mejor y para acercarse y apreciarla. Y pues yo le planteaba todos mis temores, le decía, oye, pero pues es que no es lo mismo ser artista en escena que ser un formador en las aulas. Y justamente con él tuvimos todo un proceso de acercamiento básico, por supuesto, a la pedagogía, a la didáctica, al conocimiento y estructuración de los talleres. Y entonces yo empecé a perder las resistencias y los miedos porque me di cuenta de que sí, pues teníamos un conocimiento que compartir, pero ahora teníamos algo más importante, que era la metodología y la conciencia de cómo compartir ese conocimiento, pero sobre todo cómo lograr algo que me parece fundamental en la formación, que los otros, los destinatarios, se construyan a sí mismos a partir de las propuestas
que tú haces de formación en la escena. Así fue como, pues con el tiempo ya me diversifiqué, ahora no solamente doy funciones de narración oral, no solamente monto mis espectáculos, sino que también, bueno, diseño talleres, los imparto, y eso me llevó pues como camino colateral a la mediación lectora, al fomento, promoción de la lectura. Y bueno, pues me especialicé ahí como formador de mediadores, y bueno, pues sigo a la fecha tomando formación profesional. De hecho, con el Centro Nacional de las Artes terminamos un diplomado de formación de formadores, que es incluso un área pues ya un poco más específica para la gente que se quiere dedicar a dar talleres de artes. Ese es un Este, poco resumido por dónde he andado. perdón, esta formación es de promoción a la lectura o de artes, ¿cómo es? Por el lado de IBI México, de la Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear AC, me formé como mediador de lectura. Pero después con el Centro Nacional de las Artes, el diplomado de formación de formadores está dirigido a gente que quiere impartir artes en general, artes plásticas, escénicas, corporales, digitales, en fin, de todo tipo, pero ese sí ya era un taller más dirigido a formadores artísticos. Benja, cuando tú encuentras la narración, bueno, de hecho, tengo entendido que eres promotor, ¿verdad? O sea, que eras promotor y que de hecho, programabas narradores, ¿cierto? Por ahí llegaste a a la narración. Eso sí, digamos que ese fue mi inicio. Yo trabajaba con el equipo de Alas y Raíces, pues justamente en este equipo de gente que tú dices, de promotores y mediadores de actividades culturales para niños. Pero bueno, el tiempo y el trabajo ahí me generó que me invitaran a trabajar ya al equipo organizativo, a las oficinas, a la administración, y al poco tiempo me ofrecieron el departamento de narración oral, el departamento de narradores orales, justamente para programar, articular, diseñar todos programas de narración que atendían a la Ciudad de México fundamentalmente en los diferentes espacios donde entraba la narración en ese momento, en los espacios, ámbitos hospitalarios, en escuelas públicas, en recintos públicos de fin de semana, teatros, bibliotecas, donde hubiera convenios con en ese entonces las delegaciones. Todo ese programa lo veía yo, y evidentemente tenía que coordinar a los artistas, a los narradores que ejecutaban esos programas. Ahí Entonces, empecé justamente. encuentras la narración, te seduce la narración, empiezas a coquetear con la narración y en qué, bueno, en el momento en el que tienes que compartir, ¿cómo es cuál es tu hallazgo? ¿Cómo empiezas a compartir esto que ahora ya probaste, de lo que ya te enamoraste? ¿Cómo empiezas a compartirlo, a sistematizar? ¿Cómo es? Mira, al principio, como todos, a partir de la observación y de la apreciación estética. A mí me gustó mucho cuando yo veía el trabajo de los en ese entonces jóvenes, Marcela Romero, Gerardo Méndez, Moisés, Lourdes Morán, Marilo Carrasco, y yo me preguntaba cómo era posible que una sola persona en escena, sin todos los recursos teatrales, sin la escenografía, el vestuario, el texto mismo, ¿no? Un guión de soporte, pudieran lograr cautivar a un público, una audiencia, pero sobre todo a transmitir mensajes, a generar emociones profundas y eso, comunicar y recrear. Entonces, como yo venía del teatro, por supuesto, empezaron las curiosidades, y he platicado antes, un colega que ya no vive, Javier Coronado,
él hacía lo mismo que yo, pero en el programa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y él me decía, pues ya no estés de holgazán, nada más ahí de burócrata y ponte a contar, vente. Y yo, otra vez, mis resistencias, o ve tú a saber mis taras mentales, decía, no, es que yo no soy narrador oral, yo soy actor, sí tengo experiencia en la escena, pero yo no me voy a parar a hacer eso, no sé. Entonces, de alguna manera, también el modelaje educa. Entonces, verlos, si empiezas a notar distinciones entre lo que hace un actor y lo que hace un narrador. Y este hombre finalmente me aventó un día y me habló y me dijo, ya te programé en la delegación Vistacalco, no sé qué, el próximo domingo, no sé qué, de junio te presentas. Entonces, en la locura, ahí como quiera que se me busqué 3 cuentos, hice todo lo que no hay que hacer, ¿ves? Busqué un cuento que había en un libro para contarlo y salir del compromiso. De hecho, ya he platicado alguna vez que fue una primera contada pésima, ¿no? De esto de que con el micrófono así sujetado como tabla de salvación, no veía a la gente mucho, no me movía, no había verdad escénica, no había seguimiento de la historia, no había una compenetración en el aquí y ahora, no había nada, ¿no? Pero bueno, esas fueron mis primeras experiencias. Y de ahí me di cuenta de la necesidad que tiene uno del conocimiento y de formarse y de entrenar. Y entonces, bueno, pues ya me fui de manera autodidacta, porque el trabajo no me permitía tiempos, a leer la teoría que existía en ese momento, ¿no? Y así fue como llegué, por ejemplo, a los textos que me prestaron de Francisco Garzón, donde habla de la teoría y técnica de la narración oral. Y confrontaba mucho de lo que leía con mucho de lo que veía, y eventualmente llegué a acercarme a algún taller en ese momento pues con Armando Trejo, con Marcela, pero era siempre la misma historia. Yo empezaba y el trabajo me obligaba a desertar. Entonces en realidad sería una pretensión decir que alguno de ellos fue mi maestro porque nunca concluí procesos con ellos, pero sí de alguna manera me acerqué a conocer un poco su visión de lo que son las bases para formarse como narrador. Y todo lo demás, pues lo fue haciendo la práctica, la investigación propia, la búsqueda de nuevos materiales y sobre todo eso, el hacer, el hacer, el hacer y el estar siempre en escena constantemente. Y sobre todo, creo que esto también es muy importante, la reflexión crítica y autocrítica. A la fecha, ya no tanto como antes, pero yo llevo una bitácora de trabajo, ¿sabes? De lo que hago tanto en la escena como narrador, como en los talleres. Principalmente ahí sí llevo una bitácora de lo que acontece, de cómo me funcionan o no las cosas, de qué cosas funcionan con determinados públicos, qué cambia de las circunstancias, y eso me ayuda, pues, de alguna manera a seguir como replanteando cómo trabajar eh, el montaje de un cuento, el montaje de un espectáculo o el diseño de una estrategia de formación en alguno de los talleres. Claro, y también, más que ir a un taller, creo que tu gran escuela fue ver. Yo no sé si sería muy atrevido, pero casi que por intuición puedo deducir que tú eres el que más ha visto narradores y narradoras, porque primero estuviste ahí y después con el programa que tuviste en la UNAM, de ver a tantos y de programarnos a tantas y a tantos narradores. Sí, claro, claro. De hecho, eso tendría que ser uno de los requisitos de la gente que tiene que quiere contar y subirse a contar un escenario, conocer lo que está sucediendo en el presente, en la escena, ver a los diferentes estilos, las diferentes propuestas de los compañeros y compañeras, porque de todo se aprende algo, de todo se obtiene un aprendizaje, incluso de las cosas que no son efectivas, también obtienes aprendizajes. Entonces sí, durante 3 años de Regaladores de Palabras de la UNAM, fue un programa que duró 9 años, Wow. bueno, al menos bajo mi coordinación. Los 3 primeros años estuve al
pie del cañón todos los sábados y domingos como gestor, programador y coordinador de sede. Por eso ocurrió lo que tú dices. Cada sábado y domingo yo veía a un narrador, a una narradora distinta, aunque de pronto, pues evidentemente no somos tantos como para darnos el lujo de tener uno diferente en cada función. Pues repites, ¿no? Cada semestre a gente o cada año, y vas viendo incluso su evolución o su acomodamiento o incluso en algunas cosas, casos sus involuciones, ¿no? Notas cuando de pronto la gente tiene alguna circunstancia que le impide estar en el aquí y en el ahora, entonces su función no es efectiva, y aprendes a generar, claro, una visión más crítica y analítica acerca de lo que estamos realizando, porque entonces ya no es este juicio como más inmediatista que tiene el público de me gustó, no me gustó, no, ya tú empiezas a observar los detalles finos del trabajo del compañero, ¿no? Si realmente el cuento ya maduró, si hay de veras una propuesta orgánica entre cuento y cuento, o solamente es una contada de cosas aisladas, si esa persona ya está experimentando con cosas nuevas acerca de su cuerpo, de la voz, incluso del lenguaje escénico, que a mí me parece fundamental, porque una de las cosas que acabas notando a la larga, sobre todo cuando ya tenemos algunos años andando en esto, es que empiezan a modificarse para bien las cosas en términos de que muy al principio la narración oral le daba, al menos en nuestro país, le daba mucho peso a las cuestiones más de la literatura, más de la construcción del texto, más de la versión oral y su limpieza lingüística. Incluso las versiones orales apuntaban a quedar ya fijas, eh, y no jugar con esta espontaneidad del aquí y el ahora que te da la presencia del público. Y eran muy limpias, pero no se asumía que este es un arte escénico, es un arte de la escena, no de la literatura, es un arte del cuerpo en el espacio, no es un arte del texto escrito o del texto dicho, porque entonces ya sería declamación o sería oratorio, sería cualquier otra cosa. Y ahora en día creo que empieza a generarse la conciencia de que se tiene que trabajar, además de esto, además de lo literario, ya se tiene que trabajar todo lo que tiene que ver con lo performático, es decir, el trabajo del cuerpo en la escena, el trabajo de la expresión interior, de la búsqueda del conocimiento, y algo que por lo que yo agradezco haberme formado en la carrera de teatro, el entendimiento de tu propio ser expresivo. Creo que hay una cosa que no se ha acabado de profundizar en la formación, para quienes hacen formación en la narración oral. Insisto, sigo hablando solamente de nuestro país por no tener elementos de otros lugares. Es eh, la exploración del autoconocimiento. Yo tengo la convicción de que mientras que digamos que el actor, que sería una figura muy, que tiene referentes a los cuales puede asomarse el narrador, en cuanto a formación, no en cuanto a ejecución, es el actor, al final del día, busca la verdad escénica, la verdad del personaje. El narrador, desde mi punto de vista, busca su verdad en el cuento para compartirla con la gente. Para llegar a esa búsqueda de la verdad, tú tienes que hacer un entrenamiento brutal sobre de tus emociones, sobre de tu conocimiento del mundo, sobre tu postura en el mundo filosófica, ética, moral, ideológica en general. Y eso los talleres de formación o lo están obviando o simplemente no lo abordan. Y hay veces en que la gente, bueno, ni siquiera se ha tocado a sí misma el cuerpo. Entonces, ¿cómo puedes estar cómodo en la escena
cuando tu cuerpo es una entidad ajena a ti o que te produce incomodidades o vergüenzas o pudores. Entonces, todo ese trabajo que de pronto hacíamos, hacen los actores de autoexploración, de conocimiento, de aprender a estar en el espacio con comodidad, disfrutándote, no se está haciendo en la narración oral. Y tendría que ser, no porque al final vayan a ser narración del cuerpo, cosas ahí absurdas, no, simple y sencillamente por lograr acercarse más a la verdad en la escena. Y eso es, digamos que es una de las cosas que yo creo que es fundamental recuperar eh, para estas nuevas generaciones. Mucha gente que nosotros vimos en el pasado venían de áreas que no eran necesariamente artísticas, venían de la literatura o venían del magisterio o tenían 10.000 profesiones distintas, pero la narración oral, algunos que se lo fueron tomando en serio y se dedicaron de tiempo completo a ello. Pero no tenían esta formación estética, insisto, que es muy importante para la gente que va a trabajar en un escenario. Eh, Se le empezó a dar importancia a la expresión verbal, pero la expresión corporal sistematizada me parece que no se abordó. De pronto había intentos ahí de invitar a alguien de danza o algo a darle un taller a los narradores, pero no había un diseño metodológico en el que tú dijeras, oye, pues esta gente a duras penas baila danzón, ¿no? Ahora lo que necesitan es conocer su anatomía, su estructura de huesos, sus articulaciones para aprender a expresarse con comodidad. Entonces, como no estaban diseñados los talleres para, para esto, de pronto era como muy ambiguo y era como, pues más como un taller de chacota o de recreación, al menos lo que yo llegué a ver, que no incidía verdaderamente en la formación de la gente. Entonces, creo que ahí hay como tareas pendientes que me parece se están empezando a atender y que en el futuro pues sería idóneo que, pues eso, que la gente que quiere contar un cuento ya de manera profesional, pues aborde todas estas áreas de conocimiento y las explore en sí mismo y las experimente y las ponga en juego a la hora de montar un cuento. Entonces, en tus talleres, en los talleres que impartes para iniciar o formar, no sé si estás trabajando solo iniciar o con gente que ya está en el camino de la narración, tú propones primero trabajar, buscar una verdad escénica a partir de estar cómodo con lo que se es, con sus creencias, con su cuerpo. Primero explorar esta área de la materia prima con la que se va a trabajar para después entonces entrar a narrar. Así es. Sí, un poco sí, de hecho, eso tienen en común los talleres que hago, tanto los iniciales como cuando ya son clínicas especializadas para gente que ya está contando, porque sobre todo cuando ya están contando y no hemos tenido conocimiento previo, ni ellos de mi trabajo como formador, ni yo del suyo, pues sí, sí cabe como hacer un encuadre de dónde estamos parados y cuál es mi propuesta para que la entiendan y por lo menos la transiten con comodidad. Y esos tienen en común los dos talleres iniciales y especializaciones. Por lo menos yo parto de, el primer módulo siempre tiene que ver con el autoconocimiento, con los recursos que tiene el narrador. Los recursos me refiero evidentemente a los recursos propios, intrínsecos que se llaman, pero también los recursos externos, ¿no? Y a partir de todo esto, empezar a hacerte preguntas hacia ti mismo que incluso sirven para definir vocaciones, porque
es como el maestro está a lo mejor ahí porque pues hay una quincena segura, pero no tiene vocación de estar frente a los niños, pero cuando hay un taller como para generarse preguntas fundamentales acerca de quién eres, qué haces en el mundo, con qué recursos cuentas, tienes de verdad capacidad de comunicarte con los demás, tienes disposición a abrirte, a, a, a compartir lo que crees fundamental en el mundo y defenderlo, eso pone a la gente como en la tesitura de responder sinceramente y decidir hasta qué nivel quiere llegar, no, no de excluir a nadie, no pretendería jamás excluir a nadie con un taller, sino que la gente defina, ah, sí, sí me gusta, pero como han hecho muchos maestros, a mí me gusta contar cuentos para mis alumnos y lo que quiero es este taller me dé los recursos y la alegría y la libertad tal como hicieran los profesionales en mis espacios. Y hay otros que dicen, sí, yo quiero eso, pero además sí quiero ir a confrontarme con otros narradores de más nivel, quiero salir a algún festival, quiero crear una propuesta mucho más arriesgada. Y entonces me doy cuenta de que necesito más formación en tales o cuales áreas que no había considerado. Hay gente que de pronto ni siquiera había considerado que había que tomar ciertos talleres de escritura o ciertos talleres de voz, que ahora eso es lo que está proliferando. Se está atendiendo mucho más ahora la expresión verbal, pero falta trabajar todavía los otros talleres, ¿no? Hay muchas cosas de creación literaria adaptada a la narración oral, pero bueno, empiezan a surgir las propuestas, narradores que dicen, oye, voy a tomarme un taller de clown, no porque vaya a ser el payaso a la hora de montar mi cuento o de narrarlo, sino simplemente porque necesito nuevas herramientas expresivas para reencontrarme con mi alegría y mi capacidad de comunicación. Hay gente que está tomando talleres. Ahora exploramos el año pasado, tú y yo coincidimos en un hermoso proyecto de improvisación, la impro teatral traída a la narración oral. Entonces, todo lo que suma para desempeñar mejor tu oficio, todo lo que suma para entenderte mejor como ser humano en primera instancia y en segunda como profesional de tu labor, todo eso es formación. Por eso formación es una palabra enorme, enorme. Y habría que entender eso, que hay distintos tipos de talleres y distintos tipos de aproximaciones a la educación. Pues sí, hay talleres de recreación, o sea, me voy a tomar un taller nada más por divertirme, pero en realidad no me interesa profesionalizarme en ello. Voy a tomar un taller porque específicamente necesito ciertas habilidades y conocimientos que trabajar. Pues, hablemos más de cosas técnicas, ¿no? Necesito aprender a arreglar licuadoras, hay cosas como muy precisas, pero necesito un taller para entender por qué soy una persona tan reactiva y no analizo antes de dar una respuesta, porque eso sí influye en mi manera de pararme en el escenario. Si soy más intempestivo o soy un poco más intelectual. Y entonces ahí te das cuenta que hay talleres que apelan a un compromiso mayor de tu parte para formarte y para arriesgarte en lo que muestras en la vida. Y creo que eso es lo que nos toca hacer cuando hacemos talleres. Por supuesto que jamás será lo mismo un taller de iniciación de narradores, que es gente que quiere conocer de qué se trata esto de contar. Ah, bueno, pues te voy a dar lo más riguroso, lo más profesional y lo más completo, toda la teoría y técnica de la narración oral. Sí quiero que hables de tu verdad, conócete y luego se hace así y luego cuéntame algo. Ok, retroalimento. Pero ya luego llegamos a los niveles más arriba. ¿Por qué? Porque es gente que adquiere una gran responsabilidad social porque se va a parar públicamente a distribuir contenidos, discursos, ideas y nociones del mundo que sí pueden influir en los demás.
porque es una persona que va a competir de pronto por los pocos recursos económicos que para la gente profesional existen para alimentar sus carreras. En ese sentido, todos tenemos que tener en lo posible un nivel de preparación, de habilidades, conocimientos, como, como justo para establecer una competencia justa. Y por eso la obligación de que la formación sea lo más completa, lo más rigurosa y lo más seria posible. Y ese es el gran compromiso de quienes decidimos meternos a formar a los demás, a compartir, porque ya no nada más es compartir los conocimientos. Digo, hay cosas que puedes resolver, como tú lo dijiste hace rato, como de manera autodidacta. Pues sí, métanse a buscar a los autores y ahí está todo el conocimiento, pero ese conocimiento no es nada más el dato en la cabeza. Y ahorita te puedo citar, sí, teoría y técnica de la narración oral, sí, ahorita te puedo citar las 5 personalidades del cuento que infieren en el acto de contar. Y, bueno, sí, lo puedo decir, pero lo más importante de la formación no es que lo tengas en la cabeza, sino que lo hayas pasado por el filtro de la experimentación, de la vivenciación. Otra vez vuelvo a retomar un concepto de mi formación de teatro. Si tú no experimentas y vivencias algo, dices, ay, carajo, así se siente, así se vibra, así, eso significa ese deslumbramiento del conocimiento. ¿Cómo vas a compartirlo? Y sobre todo, ¿cómo vas a propiciar que tus talleristas, la gente que esté en tu taller, lo experimente ella misma? Que a final de cuentas eso es. Hay que diseñar estrategias, hay que diseñar ejercicios, hay que problematizarles el conocimiento de manera en que se metan en un lío, en una broncota y la resuelvan, escénicamente hablando, y entonces entiendan en carne viva, digamos, de qué se trata esto de contar, ¿no? Sí. Y eso es, digamos, parte de lo que yo creo que debe de movernos a quienes tenemos este espíritu por formar y este gusto por formar a la gente también, ¿no? Sí, para mí, tú eres una persona clave en la historia de los narradores y las narradoras orales en México, porque no solo estuviste programando en Ciudad de México, sino me parece que Regaladores de Palabras tuvo un momento relevante, importante, porque era una ventana de los narradores que estaban en provincia. Hoy día es como más fácil por esta explosión del internet, ¿verdad? Ahora ya es mucho más fácil accesar, si, bueno, yo misma que quiero hablar con fulanito de tal lugar, ya, pero en el momento en el que Regaladores de Palabras estaba pues en esos 9 años que mencionas, ¿no? Yo tuve la fortuna de participar y eso a mí me obligaba también a tener nuevos cuentos, ¿verdad? O sea, cómo este espacio fue provocador también de no puedo ir al siguiente con las mismas historias, todo esto que se gestó, que estuviste empujando en esos 9 años, para mí, por eso es relevante tener aquí tu testimonio. ¿Cómo ves al gremio de la narración oral en México? Yo creo que yo te puedo hacer esa pregunta a ti, que, que tienes esta panorámica, esta visión, sabes quiénes están trabajando y quiénes se detuvieron, o sea, tienes como esta ventanota. Sí, fíjate que justo lo que dices, cuando nosotros diseñamos, creamos, soñamos, este, anhelamos hacer regaladores de palabras, fue más bien a partir de la oportunidad, de la oferta que nos dijeran, hagan, propónganos algo. Y era tan grande el pastel que no era un pastel para mí solito, entonces por eso se diseñó siempre un programa más grande.
Y ahí lo que yo agradezco de esa oportunidad es que realmente nos permitió a mi hoy fallecida amiga, hermana y socia Edna Rivera, que era con quien hacía el programa, ella toda la cuestión administrativa y operativa, coordinativa, y yo todo lo que tenía que ver con contenidos, fue poner en la mesa y en el modelo una mística de trabajo, una convicción que tenía esto que tú dices, digo, ¿qué nos iba a diferenciar de otros espacios? Primero, lo que a mí me interesaba es que tuvieran un espacio profesional que te retara, que dijeras, sí, voy a llegar a un lugar serio, importante, donde tengo que hacer las cosas tan bien como las hago en mi mejor momento. Primero, y ahí estaban los espacios de la UNAM. Segundo, había que darles un público, y no el público de los papás de los que toman el taller y los hijos y los mismos compañeros, sino había que construir públicos, y eso sí fue una gran aportación que hicimos, construir públicos, porque nosotros íbamos a traer a la gente a los espacios. La gente no iba a llegar. Ya sabemos que hoy en día, 2023, la gente no llega por sí sola a los espacios. Hay que ir a traerla, hay que ir a buscarla, hay que ir a seducirla a sus lugares. Y entonces lo segundo que ofrecía Regaladores era un público nuevo, a veces que venía por primera vez a ver un espectáculo de narración. Entonces, eso te implicaba un reto, pero también venía gente que ya había andado viendo narradores y tenía un ojo más exigente. Entonces, esa pluralidad de públicos también era un regalo a los narradores, porque era realmente contrastar tu propuesta artística con un público verdaderamente heterogéneo y auténtico. Y tercero, era esto, dar una programación de calidad para los públicos, por lo que tú estás diciendo. La gente sentía que tenía que presentar un buen espectáculo a los públicos. Y se hacía. Esa fue nuestra mística de trabajo y creo que esa fue la aportación que logramos en esos 9 años, ¿no? Que realmente hubiera públicos diversos, hubiera una cartelera seria y hubiera espectáculos dignos. Bueno, y una más que yo siempre he peleado, que hubiera una remuneración digna. Nunca logramos la ideal, pero siempre hubo una remuneración digna. Y eso te lleva lo segundo que planteas en esta pregunta. Pues bueno, claro, empiezas a darte cuenta que quieran o no, los programadores de espacios tienen un poder real. Y te empiezas a convertir en una persona que puede influir para bien o para mal en la carrera de otros. Eh, entonces eso, yo agradezco en la vida que creo que en 9 años no me envenenaron para perder la cabeza y tratar de seguir siendo objetivo, congruente, pero sobre todo democrático. Yo quería recuperar mucho el espíritu universitario de universalidad y democracia para todos. Por eso, sin importarnos de dónde vinieran los narradores, si eran de la escuela de la Cátedra Iberoamericana o de Santa Catarina o de Amena, o fueran independientes, o fueran valores emergentes, o fueran de donde fueran, el único requisito era que tuvieran trayectoria y que fueran verdaderamente narradores orales. Muchas veces se nos acercaron actores nuevos que querían la oportunidad de primera vez. No era un espacio para primera vez, era un espacio para gente que ya llevaba contando, y por eso se abrió a esas posibilidades. Y en ese afán de democratizar el espacio y darle el espacio a todos, fue que empezamos a buscar, bueno, quién está, además de en la Ciudad de México, trabajando cosas. Y bueno, pues ahí redescubrimos, o en algunos casos yo descubrí, a la gente que está fuera de la Ciudad de México. Y entonces otra vez el enlace con Monterrey y Rosa Marta, que está haciendo un trabajo padrísimo ahí con las tejedoras, y luego la gente de San Luis Potosí, y luego quién más está contando. En Oaxaca ya hay unos chicos, vamos a pedirles que manden material para ver cómo está su propuesta, y eso sí nos permitió que entonces el espacio creciera. Luego vinieron las gestiones con la gente que
programaba extranjeros, porque tampoco teníamos recursos para traer extranjeros, y venían pues las vinculaciones, los arreglos, ¿no? Y cuando venían extranjeros, pues, también formaban parte de la cartelera, y esa pluralidad de narradores fue lo que enriqueció ese, ese espacio de programa. Y los públicos que lo vieron, de verdad tuvieron una experiencia, ahí yo empecé a utilizar ahora esa palabra, la experiencia estética de ver cosas distintas de un día para otro, ¿no? Y generó un movimiento interesante, porque de pronto pues ya había gente que iba a buscar a sus narradores favoritos, o como ya había contado en la UNAM, pues buscaban a dónde va a contar ahora mañana Norma Torres y se iban a buscar a otros espacios. Entonces, a eso contribuye tener pues también una mística de trabajo, pero sobre todo una propuesta clara de qué quieres hacer, en este caso con tus espacios y tu programa, pero por extensión lo puedes añadir, qué quieres hacer con tus talleres y tu formación, a dónde quieres que llegue la gente. ¿Cómo está el gremio de narradores hoy en día? Ya no lo sé, ya no lo sé. No solamente porque después de Regaladores me he dedicado más como a generar mi proyecto personal y seguir buscando otras cosas, pero las redes sociales, con todo y lo que tienen de benditas y de malditas, pues sí son como un termómetro para ver cómo están las cosas, ¿no? Y veo cosas muy positivas, pero también veo otras cosas que me preocupan porque no siento que sean tan positivas. Una de ellas es que hay una decía yo, una gran efervescencia, hay mucho movimiento en este momento de gente que quiere contar, gente que sale, gente que tiene mucho la intención. Lo que tú decías, pues sí, la ventaja de conectarnos ahorita y tener ya este espacio de exposición, bueno, pues permite que muchos lleguen. Entonces hay mucho movimiento. Yo creo que se va a ir decantando ese movimiento y al final se van a quedar como siempre los que realmente les interesa, quieren y desean profesionalizarse. Pero en este proceso están ocurriendo cosas que de pronto, bueno, pues sí, sí mueven a pensar cómo atendemos eso. Uno tiene que ver con la formación misma, que es el tema de lo que estamos hablando. Por ejemplo, esto, pandemia nos metió en un problema gravísimo, pues de falta de recursos y de falta de espacios de trabajo. Y la virtualidad vino a darnos una solución. Entonces, de pronto, mucha gente empezó a generar espacios de formación o espacios de sus canales de cuentos. Está bien, es el derecho a todo y la democracia. ¿Qué va a marcar la diferencia? Bueno, que la gente, si eres malo o si no tienes una propuesta efectiva, pues la gente no va a seguir esos espacios y se van a acabar muriendo. Pero en cuanto a la formación, de repente había gente que como con un atrevimiento de pronto un poco desmedido, decía, pues bueno, pues voy a dar un taller de narración de cuentos. Y es, pero ¿qué respaldo tienes? Ah, es que yo tomé taller con la maestra tal y el maestro tal y con el maestro Benjamín. Pues no manches, o sea, el hecho de haber tomado 3 talleres no necesariamente genera que tengas la capacidad y el perfil de empezar a generar espacios de formación, ¿no? Llamémoslo de otra manera, pero es que de verdad el propio formador, así como el narrador tiene un perfil muy claro de habilidades, conocimientos que demostrar, también el formador, y el formador tiene esto, yo te decía, yo creo que sí debe de tener bases de pedagogía y de didáctica. Porque de pronto la gente dice, ah, bueno, para que cuente, pues ahora vamos a hacer dibujitos para hacer la secuencia de la narración. ¿Por qué? Porque mi maestra nos hizo eso en el taller, entonces ya entiendo. No, es que detrás de esa secuenciación hay una serie de conceptos, hay una serie de ideas y sobre todo tienes que haber desarrollado un ojo para retroalimentar a tu gente Claro. y saber si lo que estás haciendo
ay, no, pues resulta que soy un conductista de porquería, entonces estoy apelando más a influir en su conducta y hacer así como medio pavloviano, y ahora para contar, hagan acá y hagan acá no, esas cosas no. ¿Por qué no? Pero resulta que hay una corriente en pedagogía que se llama el constructivismo, que tiene que ver con que la gente misma construya sus propias maneras entonces ya nada más con el hecho de ponerte a reflexionar esas pequeñas cosas de la pedagogía, a la hora en que te sientas a diseñar cómo vas a hacer tu taller y con qué estrategias, ya empieza a haber una modificación y por supuesto lo más importante, ¿qué voy a retroalimentar? ¿Qué voy a observar en la gente para que mejore o para que se dé cuenta de qué tiene que trabajar o para que se dé cuenta a qué no le está entrando por miedo, por pereza, por lo que sea? Y si es por pereza, ¿cómo le jalo para que se quiten los flojos y se pongan a talonearlo? Si es por miedo, ¿cómo le ayudo a que aborde esos miedos, los enfrente, los trabaje y los convierta en una fortaleza de de su ser comunicativo? O simple y sencillamente se da cuenta de que no hay modo de entrarle esos miedos. Entonces, antes de ponerte a contar cuentos, vete un ratote a tomar terapia con tu mejor y resuelve tus cosas, porque también eso, ¿no? De cuánta gente hemos visto en la escena que sube desde la carencia a querer contar. Y a mí me parece muy mezquino contarle a niños o adolescentes desde la carencia, ¿no? Compartir la carencia quizá, pero también brindando opciones, posibilidades, horizontes de esperanza. Entonces, yo creo que sigue siendo una responsabilidad enorme, tanto contar como intérprete, como artista, y mucho mayor aún, ser un formador de profesionales. Si me dices que voy a hacer un taller rico ahí en la Casa de Cultura, pues sí, está bien, no hay mucha exigencia, ¿no? Pero si ya quiero de verdad competirle a Selene, a Marcela, a quien sea, la beca del FONCA, pues es porque tengo un gran soporte detrás de todo mi trabajo para decir, tengo estas cartas credenciales, tengo esta formación para hacer esto, ¿no? Creo Claro, que va por ahí. sí, hablabas cuando estabas hablando de los talleres, si dabas solo para iniciar, hablaste, dijiste esta palabra que creo que marca una diferencia entre taller, clínicas. ¿A qué te refieres con clínicas y de dónde viene esto, esta palabra, que supongo que marca La, una diferencia con taller, ¿no? la clínica la recuperamos mucho, ay, ¿por qué años serían? Cuando estaba en IBI México, nosotros dábamos un montón de talleres básicos de lectores en voz alta, ¿no? Y tenían que conocer lo básico, elemental, y la selección del texto, y la lectura en voz alta, y las estrategias de conversación, de charla literaria, le llamaban de conversación lectora, pero todo el mundo tenía una misma formación, ¿no? Con variantes y con el estilo de cada persona que daba los distintos talleres que diseñábamos. Ok, pero llega el momento en que la gente se va depurando y va ascendiendo en su exigencia de conocimiento y en sus necesidades de formación. Cuando tú llegas a eso, ya no puedes llegar con una misma temática. Tienes que empezar a diseñar contenidos de acuerdo a sus necesidades específicas. En este momento, ¿qué es lo que hace falta para este grupo de narradores? La red de narradoras de México me invita ahora para el próximo mes, bueno, ¿qué importa el mes de junio? No sé cuándo vean esto, ¿verdad? Pero para trabajar con gente que ya está contando cuentos, que ya tomó talleres básicos, que quiere seguir más. ¿Qué haces? No voy a llegar con mi taller básico de narración a reiterar quizá cosas que ya saben, ¿no? Sí tengo que hacer un encuadre para ver si estamos hablando el mismo código y entendiéndonos y lo que sea, ¿no? Pero luego ya avanzas a temáticas, a ejercicios, a experimentaciones
que les vienen bien porque todavía no las han vivido o porque todavía no las han abordado. Y ahí es cuando tú entras con tu propia oferta. Y bueno, lo que yo te decía, vamos a hacer exploración de memoria de emociones aplicado al cuento. Entonces, vamos a vivenciar, vamos a manejar la emocionalidad y ahora la vamos a aplicar al cuento. Entonces, la clínica es un espacio como más específico de conocimiento para grupos específicos que tienen un nivel más avanzado y que evidentemente eleva el nivel de exigencia. Yo, ¿por qué no doy talleres ya de profesionalización? Porque sospecho que ahí sí tendría eh, un nivel de exigencia rigor que puede ser hasta dañino. Yo fui, yo lo digo sin petulancia, pero yo digo yo que fui alumno de Héctor Mendoza, uno de los grandes hombres de teatro de este país, y Héctor Mendoza era devastador y cruel. Héctor Mendoza era capaz de decirle a la gente en el cuarto año de carrera que quién le había engañado durante tanto tiempo diciéndole que hacía lo que hacía. ¿Por qué? Porque realmente era gente que no había sido rigurosa o que era cruel. Hoy en día me planteo esa didáctica que era la pedagogía del terror de mi maestro Mendoza, pero nos vendría bien a muchos que de pronto hoy en día nos confrontaran y nos subieran el nivel de rigor y exigencia para darnos cuenta de si ya caímos en la autocomplacencia, de si ya caímos en lo que ahora llaman cómodamente tu zona de confort, este, o si simplemente decir, ya te volviste un huevón o una huevona, eres un holgazán, ya no trabajas, ya no tienes pasión, o realmente nunca tuviste compromiso. Yo por eso no doy talleres de profesionalización, porque detectar eso después de alguien que lleva 5 o 10 años intentando hacerlo y nadie te dijo que, que hace falta todavía trabajar muchos recursos, me parece cruel. En cambio, en el nivel básico, tú le pones a la gente desde el principio una probadita, no censuras, no, si eres exigente y todo esto, pero si les dices, si quieres seguir adelante, toca sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pues sí, toca esto, Claro. y tienes que ensayar tanto tiempo al día, y tienes que dedicarle a tus ejercicios de expresión verbal tanto tiempo, y al cuerpo, y tienes que esto, ¿no? Y pues claro, se nota cuando alguien no trabaja su cuerpo, se nota cuando alguien no ha trabajado la voz, y dices, ya me pones en tu currículum que tienes 8 años contando historias y que eres discípula de la maestra o del maestro fulano de tal, no deshonres a tus maestros, ¿no? Ahora, si me dices, soy maestra y pues cuenta padrísimo usted para sus alumnos, y está padrísimo, pero ¿por qué insiste en querer venir a contar a la FILIG un espectáculo tan pobre para el nivel del espacio que estamos pidiendo, ¿no? Son eso. Entonces, Sí. en resumen, esa es la diferencia entre lo básico. Lo básico es la puerta de entrada a todo el mundo, porque la narración es democrática, ya lo han dicho tantos, es inherente al ser humano, es un acto que viene con nosotros. Entonces, sí, claro, ¿cómo le vas a negar ese derecho a nadie? Al contrario, disfrútelo, conózcalo, pero mire, lleva esto, se compone de esto otro, disfrútelo. De ahí, puerta abierta. De ahí, quiero subir al escalón donde pagan por hacer esto. Ah, sí, señora. Ahí sí, a subir ese escalón, chinguele madre. Sí, perdón, trabaje duro, trabaje duro, más. Perdón, ¿no? Es parte de lo que yo creo y me ha puesto como... Sí, Benja, muchas gracias. Ves que yo recuerdo cuando nos mandabas correos de regaladores exigiendo así de, si son de nivel, presenten sus carpetas con nivel, ¿verdad? Y uno decía, órale, con el Benja. Pero Sí, maravilloso, perdón. porque eso
porque eso de verdad que sí, que a muchos que estábamos ahí nos obligaba a entrarle a lo que se estaba gestando en este maravilloso espacio que estuviste impulsando y que sin duda, bueno, con tu socia, pero que se veía, ¿verdad? Se vio esa efervescencia, esa belleza de los espacios, era con gusto ir a los espacios en los que tú estabas. Y bueno, pues Benja, ahora estás trabajando en ti, en tus proyectos, pues te auguro, te auguro lo mejor como siempre. Muchas Y estoy gracias. muy agradecida contigo por habernos zarandeado a todos y puesto a trabajar. Eso, y gracias por recordarlo, porque no fuiste, no eres la primera ni fuiste la única, y todos me decían sí, y lo lindo de esto de mis colegas profesionales es que lo acaban reconociendo y acaban atendiendo lo demás. Y sí es cierto, ¿cómo te voy a mandar una carpeta con un Word con 5 líneas diciendo este es mi espectáculo? No, no, no. ¿Cómo te voy a mandar mi foto del celular cuando los celulares sacaban fotos cacahuates y pixeladas para que la ponga en un programa de alta definición? Sí, sí, era exigirle. Y es que es una realidad. Hasta eso es formación. Sí, En, sí, en en la parte de que tú me mandas una carpeta tan bien hecha, tan diseñada, el texto que escribiste para presentar tus espectáculos, para definir quién eres como narradora, qué te diferencia en el mundo como narradora, qué es Selene de la Cruz, qué es la Casa de la Luna, estas cosas. Por supuesto que eso es la formación previa, pero es la carta de presentación de un profesional. claro. Claro que este es profesional. Mira, y ahora es más fácil, es un documento digital muy bien hecho, muy bonito. Ya nos tomamos el tiempo de eso, ¿no? Ya no confiamos en que nuestro talento, nuestra linda cara y nuestra hermosa presencia es suficiente para que nos contraten. No, es un conjunto de muchas cosas lo que te hace ser un pro de esto, una pro de esto. Y celebro mucho, pues, que estemos en este camino muchos y que sigamos andándolo y defendiéndolo.